Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Sioux Diablo Pro 4, una pala que tengo que decir que ha cambiado en sensaciones con respecto a la del año pasado, pero antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos el primer cambio, una cuerda de tipo soga con muñequera que trae ahora un prisionero de goma para poder ajustárnosla bien y así evitar que se nos abra mientras estamos jugando. Y tenemos ahora para este año un sistema de cambio de cuerda con esta pieza que sale del interior del tapón. Tengo que decir que me parece un sistema de cambio de cuerda que es cómodo por una sencilla razón, y es que al final hay muchos sistemas de cambios de cuerda que cuando tú apretas el nudo se queda fijo en la misma posición, y esto puede hacer que si empuñas bien abajo la pala, si el nudo no se mueve, al final te pueda molestar, te esté tocando la cuerda a la mano. En este caso el nudo se puede mover para los lados, entonces no se queda siempre fijo, y a mí me ha parecido un poquito más cómodo por ello. En cuanto al puño, tenemos uno que es de tamaño estándar, que trae de serie el Dual Pro Grip de Shockout. Es un grip que trae un nervio de espuma para reducir las vibraciones de la pala. En este caso no está puesto, pero viene con ello. Para el corazón de la pala tenemos el mismo formato que teníamos desde que salieron las Diablo Revolution, con este doble refuerzo diagonal en la zona interior. Y luego para la cara de la pala también tenemos algo de cambio con respecto al año pasado. Tenemos un carbono para este año 18K Textreme. El año pasado utilizaba la pala un carbono 15K. La goma sí que se mantiene la misma, es una goma EVA Medium. Y luego también hay dos factores que hacen que la pala tenga un tacto distinto este año en comparación al anterior. Uno sería que tenemos un acabado brillo en las caras, se ha retirado el rugoso de tipo arenoso que teníamos el año pasado, y también este nuevo patrón de agujereado que deja sin agujeros la zona del punto dulce, y esto lo que hace es aumentar un poco la rigidez en ese punto. Para mí la dureza de la pala, sinceramente yo diría que es un pelín más dura que la del año pasado, más tirando a esa dureza media, pero no la llegaría a meter en dureza media como por ejemplo la de una Vertex. Sí que es verdad que la podríamos poner un poco ahí entre medias de la Diablo anterior y una Vertex, ahí a medio camino. En cuanto al peso y el balance, la pala tiene un peso disponible desde 355 a 375 gramos, la que vamos a probar en el vídeo así tal cual está, con dos overgrips sobre la madera, quitando el grip original, tiene un peso de 363 gramos. Y luego en cuanto al balance de esta nueva Diablo Pro 4, un balance medio-bajo, la pala se mueve bastante bien y su balance es en torno a los 25,6-25,7 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver qué tal se comporta en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, quizás uno de los sitios donde para mí mejor se comporta esta pala, donde más cómoda la vamos a sentir. Al final tenemos una pala con muy buena manejabilidad, con este balance medio-bajo sobre los 25,6 centímetros, se mueve muy bien en el fondo de pista, incluso en alguna bola más complicada donde únicamente sales con algún muñecazo, la pala se siente bien, así que en ese aspecto bastante cómoda. En cuanto al punto dulce, yo diría que tenemos un punto dulce amplio para esta versión. No os diría que es un punto dulce tampoco enorme, creo que es una pala que si le golpeas un poquito más arriba, un poquito más hacia el lateral, sí que te va a dar esa sensación de que sale algo menos la bola, se vuelve un poco más rígida, pero es un punto dulce grande, no es muy complicado de encontrar, y aquí en el fondo de pista rara vez vas a tener esa sensación de que la has pegado mordida y la bola no sale prácticamente. Luego a un ritmo medio-bajo creo que es donde mejor se comporta la pala. Al final tenemos muy buena salida de bola, con poquito gesto, sin acompañar demasiado. Ya vamos a notar que pasamos la bola al otro lado, no nos va a requerir de hacer mucho la verdad, y es una pala que en este aspecto me ha parecido bastante fácil, creo que aquí no tenemos mucha complicación. Además también os diría que en comparación a la del año pasado, el tacto es un poquito más seco cuando golpeas más lento, y a mí me parece que es una pala que aquí sí que te transmite mejor sensación de control que la anterior cuando no aplicas tanta fuerza. Ahora bien, cuando subimos la intensidad de golpeo, para mí aquí pasan dos cosas. Una sería que cuando jugamos más plano, que aquí en el fondo de pista es más normal, es donde más lo vamos a notar en comparación a los otros sitios de pista. Cuando golpeamos plano, aquí sí que vamos a notar que si le das mucha fuerza, se aplasta un poquito la cara de la pala, se te queda el golpe algo más dentro, se mete más la bola, y aquí notas que te absorbe un poquito el golpe. Tienes que jugar tú más fuerte si quieres conseguir esa velocidad de bola más alta. Pero por otro lado también he notado que es una pala que si no juegas tan plano y aplastas la cara de la pala, si le das fuerza sale bastante. Hay que tener un poquito de cuidado con ese rebote en el ritmo rápido si no jugamos tan plano como digo, porque ahí al no absorber mucho el golpe notas que la pala te ayuda mucho y en alguna ocasión puedes perder algo de control por ello. Así que os dejo con un vídeo en el fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de mitad de pista.
Pasamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí tengo que decir que la verdad me ha costado un poquito acostumbrarme a ella, sobre todo con bola más nueva. Al final tenemos una pala que, como he dicho antes, se mueve bastante bien. En este aspecto vamos a acelerar bien por arriba, no nos va a cansar el brazo, no es una pala que se nos vaya a hacer física, en este aspecto es bastante cómoda. En cuanto al punto dulce, aquí en víbora y bandeja sí que he tenido yo la sensación de a veces golpear un poquito más arriba, un poquito más al lateral, y ahí sí que notar que no tengo esa ayuda tan alta que te da la pala cuando aplicas algo de fuerza, que sale un poquito más rápida. Aquí sí que me ha pasado que en alguna ocasión, si no la toco tan centrada, se me queda un poquito más y alguna bola la puedo dejar más corta. Como he dicho antes, vuelvo a decir, para mí la pala donde mejor se comporta es en ese ritmo más medio, medio bajo. Siento que aquí la pala te da la suficiente ayuda como para no tener que acompañar. La bola ya sale profunda, sale rápida, bien de velocidad, y yo creo que es una pala que yo destinaría más para un jugador que suele jugar más a ese ritmo medio, medio bajo, que busca un poquito más de ayuda por parte de la pala, que no suele ser tan ofensivo, que no le gusta jugar tan fuerte, digamos, o no acelera tanto. Ahí yo creo que la pala te va a aportar ese puntito de ayuda extra como para que notes que corre bastante sin hacer mucho gesto. Pero por otro lado, si eres un jugador que acelera bastante, le gusta jugar más fuerte, para mí aquí en víbora y bandeja hay que tener cuidado con dos cosas. La primera es, si le pegas más plano, más fuerte, aquí sí que vas a notar que te absorbe un poquito más el golpe, se queda más metida la bola, como he dicho antes. No se nota tanto como en el fondo de pista, porque al final aquí, aunque la pegues un poco más plana, la bola sale bien, sale rápida, pero sí que es verdad que vas a notar que no corre tanto la bola como por ejemplo con una ST3 o una Fénix. Y por otra parte, también donde hay que tener un poco de cuidado es cuando juegas fuerte y no hundes la cara de la pala. Como digo, aquí cuando no hundes la cara de la pala, el rebote que te da la pala en el ritmo rápido es alto y en alguna ocasión puede hacer que pierdas el control. Para mí también esto lo aporta un poquito el tener este acabado brillo en la cara de la pala, que notas que con bola nueva sobre todo te patina un poquito más la bola, no terminas de coger tanto peso, y para mí si quieres jugar alguna bola con mucho peso te ves en la obligación de hacer más gesto que con otras palas. Esto en alguna ocasión donde llegas bien no pasa nada, puedes hacer más gesto, pero en esas bolas donde ya no llegas tan cómodo, necesitas hacer más gesto para que la bola coja peso, si no la tocas tan bien es fácil que alguna bola se te escape. Así que como digo, para mí una opción más recomendable para aquel jugador que quizás no juega tan fuerte o no acelera tanto y lo que quiere es que la pala le aporte ese puntito extra para conseguir esa velocidad de bola sin aplicar tanta fuerza. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Pasamos a la zona de volea. Para mí, junto con el fondo de pista, las dos zonas donde mejor vamos a notar la pala. Es una pala rápida, como he dicho antes, llegamos bien a los choques de voleas, cambios de dirección, no vamos a dejarnos la punta atrás fácilmente. Para mí es una pala que aquí se mueve rápido. En cuanto al punto dulce, para mí sí que me ha pasado que en alguna ocasión, sobre todo si me tiran alguna bola más firme donde únicamente pongo la pala, cuando la he golpeado más arriba he dejado alguna bola más corta porque ahí no tenía tanto rebote por parte de la pala.
pero yo creo que en cuanto al punto dulce, aquí en volea no vamos a tener mucho problema con ello, se siente bien, rara vez le vamos a golpear fuera de esa zona más central, y si le golpeamos un poquito más fuera, al final, como estamos más cerca de la pared, tampoco vamos a ver que nos penaliza mucho. Luego, a un ritmo medio, medio bajo, vuelvo a decir, para mí es donde mejor se comporta la pala. Creo que aquí ya te da el suficiente rebote como para que notes que únicamente haciendo un poquito de gesto, acompañando muy poquito, la bola ya sale rápida, sale profunda. No necesitas mucho más, además el control es mucho mejor cuando no aplicas tanta fuerza. Y luego en ese juego más ofensivo, algo más rápido, vais a ver ahora en el vídeo que en alguna volea en donde quiero ser más ofensivo me veo en la obligación de jugar más fuerte, sobre todo cuando la golpeo más plano, porque si no la bola no sale tan rápida como quizás te esperas. Pero para mí donde tenemos que tener un poquito más de cuidado con esta pala en volea sería cuando jugamos alguna bola más cortada, donde queremos meter algo más de peso. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, con este acabado liso para mí la bola, sobre todo cuando es nueva, patina un poquito más, te cuesta más meterle peso a la bola, y además, como he dicho, cuando no aplastamos la cara de la pala con un golpe más plano, notas que el rebote es más alto, es más fácil que se te escape fácilmente al cristal si aplicas fuerza, así que para mí aquí hay que tener cuidado con ella, acostumbrarse a tirar bien el gesto hacia abajo, porque si jugamos alguna bola más cortada, rápida, es fácil que por el rebote alguna bola se nos escape. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí no os voy a mentir, es una pala que en cuanto al remate, con las condiciones en las que he grabado, que son unos 5 grados en la calle, con bola que está usada, no sale mucho la bola, la verdad. Me ha costado un poco sacarle potencia. La he comparado también en ese mismo día con otras palas de una dureza parecida, como puede ser una Metal Bond Control, y para mí la Metal Bond Control tenía una mejor respuesta en cuanto a potencia. Esta me absorbía más el golpe, sobre todo en el remate plano. Ahí es donde notas en el remate plano que si la pegas fuerte y aplastas la cara de la pala, te va a absorber el golpe y ahí no la terminas de sacar tanta potencia a la pala. En el remate por 3, como te da más rebote, sí que es verdad que te sientes algo mejor, pero también siento que no termina de coger tanto efecto como otras palas, quizás también por ese acabado brillo que tenemos. Obviamente, si el vídeo lo grabo con bolas nuevas en un club donde hace un poquito más de calor y demás, vais a ver que no hay problema ni en traértela ni en sacarla por 3. En ese aspecto, si la bola sale y tienes un nivel técnico medio bueno, no vas a tener problema en cuanto a la potencia que te da la pala, pero en las condiciones en las que vais a ver en el vídeo, donde sí que cuesta bastante más sacarle potencia, ahí he visto que la pala es un poco más escasa de potencia que otras opciones de una dureza parecida. Así que os voy a dejar con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta y pasamos a mi conclusión final. En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 325 euros. Es una pala que yo recomendaría más para un jugador de derecha, que sobre todo busque tener esas buenas sensaciones a un ritmo medio, medio bajo, sentirse muy cómodo en defensa, en volea, notar que sin hacer mucha fuerza, sin hacer mucho gesto y acompañar demasiado, ya la bola sale bastante bien, sale profunda y buena velocidad. En ese aspecto sí que es una pala que te recomendaría. Ahora bien, si lo que buscas es ser más ofensivo en pista, jugar un poquito más fuerte, te gusta atacar algo más, para mí por ejemplo una ST3 Lite, ST3, ST4, una Phoenix son palas más ofensivas y te van a dar bastante más en ese ritmo más alto, pero también te van a dar menos en el ritmo más bajo. Entonces, como digo, yo creo que es una pala más defensiva que ofensiva para aquel jugador que busque una opción más cómoda y que quiera un poquito más de ayuda en pista. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado esta pala, la primera que tengo que poner es la zona de defensa. Aquí desde el primer momento las sensaciones han sido muy buenas, notaba que sin hacer prácticamente
prácticamente gesto ya pasaba la bola al otro lado. Me ha gustado que el control para mí a un ritmo medio bajo se siente el tacto un pelín más seco que la del año pasado y para mí esto me ha aportado mejor sensación de control, pero manteniendo esa buena salida de bola. Luego en ese ritmo más alto sí que es verdad que notas que se te aplasta un poquito la cara de la pala, pero aquí yo creo que en cuanto a comodidad en el fondo de pista es bastante buena esta opción y me he sentido bastante cómodo. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que es una pala que en cuanto a la manejabilidad es bastante buena, llegamos bien a todo, no es tan fácil dejarse la punta atrás como con otras, así que en ese aspecto me ha gustado. El punto dulce también se siente bien y siento que en este ritmo medio bajo tengo mucho control, sin hacer mucha fuerza ya consigo profundidad de bola, la bola sale rápida, así que me ha gustado cómo se comporta aquí más que en otras zonas de pista. Como digo, en ataque hay que acostumbrarse un poco a ese rebote que te da en el ritmo rápido si juegas más cortado para que no se te escape la bola. Cuando te acostumbras a ello, la pala te va a permitir también ser ofensivo y te va a ayudar ese puntito extra con ese rebote más alto en el ritmo rápido. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. ¿Por qué no la pongo más arriba? Porque al final yo siento que he tenido más problemas en el ritmo más rápido por el tema de que me patine más la bola, de que el rebote sea un poco más alto y se me vaya al cristal, o que cuando pego algo más plano se me hunda un poquito la cara de la pala. Como digo, a ritmo medio bajo me parece que es una pala que va muy bien, con mucho control y la bola ya sale lo suficientemente profunda, pero en el ritmo rápido me ha gustado un poquito menos que en otras zonas de pista. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. ¿Por qué? Como he dicho antes, yo creo que si estás en unas buenas condiciones, con bola nueva, en un sitio donde haga un poquito más de calor, la pala no creo que te cueste traértela ni sacarla por tres, pero en las condiciones donde yo la he probado y con otras palas de una misma dureza, me ha parecido que esta da un poquito menos y me ha costado más sacarle potencia, sobre todo en el remate más plano, que ahí sí que noto que me absorbe más el golpe. Así que por ello la cuarta zona que pongo aquí es la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya esta review y sensaciones de la Diablo Pro 4, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.